Hoy en el Top 4 queremos compartir contigo nuestras 4 series favoritas de Nickelodeon, un canal que nos acompañó a muchos durante nuestra infancia. Agradecemos a nuestro seguidor Axel Gless por sugerirnos este tema. Someone once told me the grass is much greener on the other side. Comenzamos con una serie que quizás sea la menos popular de las que veremos en este top, pero que tiene una historia muy buena e incluso logró dejarnos algunas reflexiones de forma amena. Hablamos de As Told by Ginger, también conocida simplemente como Ginger, que cuenta con 3 temporadas para un total de 60 episodios. En esta serie, veremos un clásico slice of life protagonizado por Ginger Fowley, quien es una chica de 12 años y que como todos a su edad tendrá que ir afrontando los diferentes y cada vez más complejos retos que la vida pondrá en su camino, desde lidiar con los típicos dramas adolescentes sin mucho sentido, hasta algunas situaciones más complicadas que propiciarán cambios en su forma de ver la vida. Ginger es una de esas series que parece haber estado adelantada a su época, pues recordemos que para ese momento, principios de los 2000, la mayoría de cartoons no tenían historias continuas, es decir, no había algo en concreto que contar de principio a fin, y los personajes por lo general tampoco sufrían grandes desarrollos, sino que solían tener episodios autoconclusivos que solo buscaban el entretenimiento fácil y sencillo. Ante este panorama, alguna que otra serie se alzaba por sobre las demás, estableciendo una historia completamente conexa entre capítulos, que avanzaba y evolucionaba a la par de sus personajes, y es justamente el tipo de historia que plantea Ginger. Vista con los ojos de hoy en día, probablemente no parezca gran cosa, pero para su época este aspecto era una gran propuesta, y sentó las bases de lo que posteriormente se convertiría en la norma de lo que se espera en la mayoría de series actuales. Historias congruentes, con un buen desarrollo de la trama, planteamiento de problemas y conceptos relativamente complejos, con crecimiento de sus personajes y el mundo que los rodea. Como ya mencioné al inicio, Ginger intentará plantearnos algo sobre lo cual reflexionar al final de cada episodio, que por lo general tendrá que ver con conocernos a nosotros mismos, pero también con aprender a conocer y relacionarnos con los demás, ya sean amigos o familiares, e incluso se atreve a ir un poco más allá en algunos episodios, planteando cuestionamientos sobre validar nuestras emociones negativas hacia nuestra propia familia, con aquellas personas que quizás no se han ganado un lugar en nuestra vida, algo bastante arriesgado para los 2000 y que incluso hoy en día puede resultar controversial, pero es un hecho que ninguna familia es perfecta y a veces se requiere un poco de distancia para mantener una relación pacífica o un poco de esfuerzo para reparar lo que está roto. Esta serie la vi recientemente a principios de año y sinceramente pienso que me habría encantado conocerla mucho antes. Es una de esas joyas que definitivamente vale la pena ver al menos una vez. Avanzamos al puesto 2 y comenzamos con las series que fueron muy populares, tanto que me es difícil imaginar que alguien no haya visto algún capítulo de esta serie, pues estuvo nada más ni nada menos que 16 años en emisión, logró tener 10 temporadas haciendo 172 episodios y ahora hasta acaba de salir una nueva entrega. Hablamos de Los Padrinos Mágicos. Este es un cartoon totalmente enfocado en la comedia, que nos cuenta la historia de Timmy Turner, un niño de 10 años cuyos padres ausentes suelen dejarlo a cargo de una niñera terrible llamada Vicky, motivo por el cual es extremadamente infeliz y esto hace que sea apto para tener sus propios padrinos mágicos, Cosmo y Wanda, quienes son unos seres capaces de, como su nombre lo dice, hacer magia, con la finalidad de hacer feliz a su niño asignado. La serie es extremadamente divertida y en su momento fue todo un éxito, debido a que sus episodios tenían un ritmo bastante acelerado. Todo el tiempo había algo sucediendo en pantalla y la comedia estaba presente en todo momento. ¡Qué sustancia! ¡Pudín! Haciendo que fuera imposible no reírse de alguno que otro chiste durante cada capítulo. ¿Pudín? ¡Ella dijo pu! ¡Y después dijo din! ¡Ay!
El concepto de tener magia casi ilimitada a disposición de un niño de 10 años fue bien aprovechado. Esto generó muchas situaciones interesantes, desde deseos inofensivos que cualquier niño pediría sin que esto tenga grandes consecuencias, hasta deseos que sin saberlo provocarían desarrollos complejos como cambiar el destino del mundo entero o crear un bucle temporal, sin importar qué tan pequeño o enorme fuera el problema que la magia terminaría desencadenando. Siempre tuvo desarrollos ingeniosos para resolverlo, y quizás lo más importante es que nos dejó ver que no podemos simplemente tener todo solo por quererlo, ya que nada en la vida es gratis, y si lo es probablemente venga acompañado de alguna consecuencia. Y también nos dejó tremendos memes que vivirán por siempre en la memoria colectiva del internet. ¡Qué buen servicio! Con el pasar de las temporadas, la serie desarrolló algunas cosas complementarias para mantenerse vigente. Pudimos conocer el mundo mágico, a otros padrinos, enfrentar algunos fines del mundo, conocer a otros seres mágicos como los antipadrinos, los genios o los pixies. Cosmo y Wanda tuvieron un hijo llamado Puff y hasta existió un perro mágico en algún momento. Hubo más cosas a partir de este punto, pero nosotros no vimos más allá del perro, que realmente era un personaje muy molesto. Muchos coincidirán en que la serie decayó en calidad a partir de cierto punto, más o menos la mitad, pero para ser justos quizás es que simplemente nos cansamos de ver la misma fórmula temporada tras temporada, y es que si algo tiene este cartoon es que con el paso del tiempo se mantuvo exactamente igual, repitiendo el mismo esquema que eventualmente se volvió monótono e introduciendo personajes nuevos para tratar de darle un repunte, pero que sinceramente su aporte era poco o incluso contraproducente. Sea como sea, no se puede negar que es uno de los grandes éxitos de Nickelodeon, y que al menos las primeras temporadas son demasiado divertidas. Lo dejamos en el puesto 3 porque personalmente nos gustan más las series que llegan a ser más profundas y con un desarrollo de trama progresivo, pero creemos que es importante destacar que una serie enfocada a la comedia también puede llegar a ser muy buena si se trabaja bien, y esta lo logró durante muchos años. Aunque para ser totalmente honestos estuvimos tentados a poner en este puesto a Danny Phantom, otra serie del mismo creador de Los Padrinos Mágicos, Butch Hartman, aunque quizás podamos hablar de Danny Phantom en otro top o en una segunda parte de este si vemos que les gustó. ¡Adoro los finales felices! Pronto serás, ya lo verás, junto a mí. Wings, pon tu mano. Llegamos al puesto 2 y ya estamos entrando a las grandes ligas, y curiosamente esta serie no comenzó siendo de Nickelodeon. Hablamos del muy famoso Club Wings, que cuenta con 8 temporadas, haciendo un total de 208 episodios. Al inicio, esta serie fue producida por un estudio de televisión italiano llamado Rainbow SPA, pero fue tan exitosa que Nickelodeon se unió a la producción de las temporadas 5, 6 y 7, siendo una de las series animadas más largas con las que cuenta Nick. La serie nos plantea la historia de Bloom, una chica de 16 años aparentemente normal que descubre que en realidad es una hada y termina asistiendo a una escuela de hadas llamada Alfea en un mundo mágico al cual los humanos no tienen acceso. Allí conoce a quienes serán sus amigas: Stella, bueno, ella la conoce antes de llegar a Alfea, Flora, Musa, Tecna, y a partir de la temporada 2 se sumará Aisha o Laila según el doblaje. Ellas se denominan a sí mismas las Wings, y a la par de llevar sus estudios mágicos para dominar sus poderes, también irán enfrentando varios desafíos que pondrán en peligro al mundo mágico e incluso a la Tierra. Y por otro lado están los especialistas, que básicamente existen para ser los intereses románticos de las Wings, pero ya hablaré más de ellos en los aspectos negativos. El desarrollo de la serie es muy sencillo. Al inicio de cada temporada se nos planteará algún nuevo villano o un nuevo plan de los villanos recurrentes para conquistar algún mundo o destruirlo o fastidiar porque están aburridos. El caso es que el resto de la temporada se dedicará a que las Wings desarrollen algún poder nuevo que les dará una muy llamativa transformación nueva, con la que pasaremos la mitad del capítulo viendo cómo bailan y brillan con musiquita épica, y con eso podrán derrotar al villano en los capítulos finales. Este esquema, aunque es muy básico, funciona bastante bien, ya que la serie sabe mantenerse entretenida al proponer diversas subtramas que permiten desarrollar un poco más a profundidad los personajes. Algunos tendrán tramas más complejas que otros, e incluso algunos tendrán sucesos más traumáticos que otros. No te merecías eso, Aisha. Pero todos tendrán su oportunidad de destacar y mostrarnos incluso más del mundo fuera de Alfea.
La historia no es brillante, pero sí era muy buena a comparación de las series de su época, pues la manera de plantearla y desarrollarla se parecía más a un anime que a un cartón tradicional. Concretamente sigue muchos de los clichés del género Mahou Shoujo, donde encontramos títulos como Sailor Moon o Sakura Card Captor, por lo que fue una propuesta muy refrescante y que no sorprende para nada que fuera un éxito total. Visto hoy en día podemos darnos cuenta de que un punto débil de esta obra es la coherencia, pues en ocasiones suceden algunas cosas que francamente tienen poco o ningún sentido, pero que si no somos exigentes podemos pasar por alto. Otro punto negativo del que sinceramente no me gustaría irme sin mencionar son los especialistas. Les dije que ya volveríamos a este grupito. No me voy a extender, pero basta decir que son unos chicos comunes y corrientes, sin ningún tipo de poder más que el del guión. Ellos estudian en una escuela llamada Fontana Roja, donde aprenden combate cuerpo a cuerpo, a pilotar naves, andar en motocicleta y esas cosas de gente que no tiene poderes. El caso es que en cada temporada siempre tendrán que inventarse alguna manera de nerfear a las Wings o dejarlas sin poderes para que este grupito pueda hacer algo. Porque es que seamos honestos, las chicas manipulan el sol, la luna, el fuego de un dragón, el agua, el sonido, incluso la tecnología. ¿Como para qué iban a necesitar la ayuda de un tipo con una espada? Pero bueno, por lo general, la historia se esfuerza en encontrarles un lugar, así que bien ahí. Al final del día, quienes derrotan a los villanos con poderes mágicos son las chicas con poderes mágicos. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Finalmente, el puesto 1 de este top le corresponde no a una, sino a dos series, y es que se trata de una saga que hasta la fecha solo ha tenido dos historias, pero se sabe que se está trabajando en más contenido sobre este universo. Nos referimos a Avatar, la leyenda de Aang y la leyenda de Korra. En la leyenda de Aang acompañamos a Aang, un niño maestro aire y el Avatar, en su misión de restaurar el equilibrio en un mundo que ha estado en guerra por los últimos 100 años. Desde el inicio nos plantean que la misión de Aang no solo trata de dominar los 4 elementos, lo cual debe lograr para convertirse en un avatar pleno, sino también de enfrentar la dura realidad de la guerra y la opresión. La historia se sumerge en la campaña expansionista de la Nación del Fuego, que atacó e invadió a las otras 3 grandes naciones de su mundo. Ante este complicado panorama, Aang y sus amigos, Katara y Sokka, emprenden un viaje cargado de desafíos morales y personales. Cada batalla no solo es física, sino una lección sobre justicia, redención y el poder del perdón. El desarrollo de personajes como Aang y Zuko es central para la serie. Aang lucha por mantener su identidad y moralidad como un pacifista, mientras cumple con su deber de avatar e intenta terminar con la guerra sin lastimar a nadie. Mientras que Zuko, por otro lado, pasa de ser un príncipe caído en desgracia y en búsqueda de restaurar su honor a un aliado valiente y justo, que entiende que su honor yace en sus propias acciones y no es algo que alguien más pueda simplemente otorgarle. En una de las mejores redenciones en la historia de la televisión, de la cual ya hablamos en otro video del canal. Por su parte, la leyenda de Korra nos transporta 70 años al futuro. Seguimos a Korra, la nueva Avatar, en un mundo interconectado gracias a las decisiones de Aang. Aquí los conflictos son múltiples y variados, lo que lleva a Korra a lidiar con varios problemas y disputas que surgen a raíz de la nueva realidad en la que nos situamos, teniendo así luchas civiles donde los no maestros quieren restringir o incluso erradicar a los maestros de cualquier elemento, o también enfrentarse a quienes se oponen a que las naciones estén interconectadas y desean volver a aislarse del mundo por medio de la fuerza e imponiendo sus ideales a través del miedo y la manipulación de los recursos. Sabemos que dicho así parece que la serie se enfoca mucho en problemas políticos e ideológicos, y en realidad sí es de esa manera, pero no pierde la esencia de lo que fue la primera entrega, y aunque también se maneja un ambiente con tecnología más desarrollada, eso no elimina lo mágico que es el mundo de Avatar. Avatar, la leyenda de Aang, critica abiertamente el colonialismo y muestra cómo la violencia y la opresión tienen efectos generacionales, dejando cicatrices profundas en las sociedades afectadas, mientras que la leyenda de Korra continúa explorando estas temáticas, pero adaptándolas a un mundo más moderno y conectado, lo que resuena con los problemas actuales de la globalización y la justicia social. Tanto la leyenda de Aang como la leyenda de Korra son series que, además de entretener, invitan a la reflexión sobre el poder, la redención y la responsabilidad
responsabilidad. Ambas series presentan personajes complejos y bien desarrollados, y sus narrativas están llenas de enseñanzas valiosas y comentarios sociales profundos. Y aunque muchas personas han juzgado mal a Korra porque quizás por temas de edad hubo cosas que pasaron por alto, actualmente varios de los detractores de la leyenda de Korra han podido comprenderla y aceptar que es igual de buena que la leyenda de Aang, solo que los viajes de ambos protagonistas son totalmente distintos, porque ellos vivieron en contextos totalmente diferentes y tienen personalidades casi opuestas. Pero esto no significa que una historia sea mejor que la otra, ya que en ambas se maneja un nivel de calidad muy alto. Aquí en el canal ya hemos hablado sobre algunos personajes y teorías, tanto de la leyenda de Aang como de la leyenda de Korra, pues tienen tantas cosas buenas que inevitablemente han surgido análisis para distintos tops. No por nada las consideramos de nuestras series favoritas, así que los invitamos a verlos.